Purificación interior. Purificación del interior de su alma. Cuando el Divino Maestro me liberó del mundo externo, entonces puso mano a purificar el interior, y con voz interna me decía: ahora hemos quedado solos, no hay ya quien nos disturbe, ¿no estás ahora más contenta que antes que debías contentar a tantos y tantos? Mira, es más fácil contentar a uno solo, debes hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo, prométeme ser fiel y yo verteré en ti tales y tantas gracias que tú misma quedarás maravillada. Luego continuó diciéndome: sobre ti he hecho grandes designios, siempre y cuando tú me correspondas, quiero hacer de ti una perfecta imagen mía, comenzando desde que nací hasta que morí. Yo mismo te enseñaré un poco cada vez el modo como lo harás. Y sucedía así, cada mañana, después de la comunión me decía lo que debía hacer en el día. Lo diré todo brevemente, porque después de tanto tiempo es imposible poder decirlo todo. No recuerdo bien, pero me parece que la primera cosa que me decía que era necesaria para purificar el interior de mi corazón era el aniquilamiento de mí misma, esto es, la humildad. Y continuaba diciéndome: mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia, ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos no hay lugar donde poderme poner. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Por eso quiero que en este día hagas continuos actos de humildad, quiero que tú estés como un niño envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar, sino que todo lo espera de la madre. Así tú te estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en suma, esperando todo de mí. Entonces buscaba hacer cuanto más podía para contentarlo, me empequeñecía, me aniquilaba, y a veces llegaba a tanto, de sentir casi deshecho mi ser, de modo que no podía obrar, ni dar un paso, ni siquiera un respiro si él no me sostenía. Además me veía tan mala que tenía vergüenza de dejarme ver por las personas, sabiendo que soy la más fea, como en realidad lo soy aún, así que por cuanto más podía las rehuía y decía entre mí: oh, si supieran cómo soy mala, y si pudieran ver las gracias que el Señor me está haciendo, porque yo no decía nada a nadie, y que yo soy siempre la misma, oh, cómo me tendrían horror. Después, en la mañana cuando iba de nuevo a comulgar, me parecía que al venir Jesús a mí hacía fiesta por el contento que sentía al verme tan aniquilada, me decía otras cosas sobre el aniquilamiento de mí misma, pero siempre de manera diferente a la anterior. Yo creo que no una, sino cientos de veces me ha hablado, y si me hubiera hablado miles de veces tendría siempre nuevos modos para hablar sobre la misma virtud. Oh, mi divino Maestro, cuán sabio eres, si al menos te hubiera correspondido. Recuerdo que una mañana mientras me hablaba sobre la misma virtud, me dijo que por falta de humildad había cometido muchos pecados, y que si yo hubiera sido humilde me habría tenido más cerca a él y no habría hecho tanto mal. Me hizo entender cómo era feo el pecado, la afrenta que este miserable gusano había hecho a Jesucristo, la ingratitud horrenda, la impiedad enorme, el daño que le había venido a mi alma. Quedé tan espantada que no sabía qué hacer para reparar. Hacía algunas mortificaciones, pedía otras al confesor, pero pocas me eran concedidas, así que todas me parecían sombras y no hacía otra cosa que pensar en mis pecados, pero siempre más estrechada a él. Tenía tal temor de alejarme de él y de actuar peor que antes, que yo misma no sé explicarlo. No hacía otra cosa cuando me encontraba con él que decirle la pena que sentía por haberlo ofendido, le pedía siempre perdón, le agradecía porque había sido tan bueno conmigo, y le decía de corazón: mira, oh, Señor, el tiempo que he perdido, mientras que habría podido amarte.
Entonces no sabía decir otra cosa que el grave mal que había hecho. Meditación. La creencia de que no somos nada sin Dios es una reflexión profunda y significativa para muchas personas de fe. Este concepto enfatiza nuestra dependencia con Dios y nos invita a reconocer la grandeza y la omnipotencia de Dios. En el vasto y complejo tejido de la vida, es fácil olvidar que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La creencia de que no somos nada sin Dios nos recuerda que nuestra existencia, con todas sus alegrías y desafíos, es un regalo que proviene de una fuente divina. Al contemplar la inmensidad del universo y la complejidad de la vida, nos damos cuenta de nuestra pequeñez. Esta humildad nos lleva a reconocer que hay un Creador que sostiene y da sentido a todo. Cada aliento, cada latido del corazón, es un regalo de Dios. Reconocer que nuestra vida depende de su gracia nos invita a vivir con gratitud y a valorar cada momento como un don sagrado. A menudo, en nuestros momentos de mayor debilidad y vulnerabilidad, encontramos la fuerza y el consuelo en Dios. La oración y la fe nos permiten conectarnos con su poder y encontrar paz en medio de las dificultades. Sin la sabiduría y la guía de Dios, podríamos perder nuestro camino en el caos del mundo. Su palabra y su espíritu nos iluminan, dirigiendo nuestros pasos y ayudándonos a tomar decisiones que reflejen su amor y justicia. Sin Dios, la vida puede parecer vacía y sin propósito. Al reconocer que fuimos creados con un propósito divino, encontramos un significado profundo en nuestras acciones y relaciones. Nuestra relación con Dios también nos une a una comunidad de creyentes. Juntos, fortalecemos nuestra fe, nos apoyamos mutuamente y trabajamos para manifestar el amor de Dios en el mundo. La creencia en Dios nos da una esperanza que trasciende la vida terrenal. Nos recuerda que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, hay una promesa de vida eterna y una conexión eterna con nuestro Creador. Esta reflexión nos invita a vivir con una conciencia constante de nuestra dependencia de Dios. Nos llama a confiar en su amor, a buscar su guía y a vivir con un corazón agradecido. Al reconocer que no somos nada sin Dios, encontramos una fuente inagotable de fuerza, propósito y esperanza. Pero ¿cómo logramos esta purificación interior para llegar a nuestro nada? En el primer paso que Jesús realiza en Luisa es el desapego del mundo exterior y de las criaturas. El segundo paso, la desapega de sí misma y la purifica en el interior de su corazón. Y esto es la humildad. Jesús nos dice, antes estabas muy ocupada en complacer a muchos, a tu familia, a tus profesoras, a los sacerdotes. Y le dice, ahora nos hemos quedado solos. Ahora solo puedes dedicarte a complacerme a mí. Complazcámonos el uno al otro. Esta es la clave para lograrlo. Pensar que en el mundo solo estamos Él y yo, y por supuesto su Santísima Madre que nunca se separa de Él, ella también está con nosotros. Para que esto ocurra debemos mirar a Jesús y a María en todos, y en ellos lo miramos a todos. ¿Cuáles son esos grandes proyectos que nos tiene Jesús? Es llevarnos a un grado de santidad, a un grado de gloria que tiene destinado a cada uno de nosotros. ¿Qué espera de nosotros? Que queramos corresponderle, que conformemos nuestra voluntad a la de Él, para que pueda hacer una imagen perfecta de Él en nosotros, comenzando por imitarlo desde su nacimiento hasta su muerte. Nos dice que no tengamos la menor duda de que lo vamos a lograr. Jesús mismo nos enseñará poco a poco el modo de lograrlo. Nos pide la confianza. Cualquiera sea nuestro temperamento, forma de ser, experiencias, vida pasada. En cada lección hay una enseñanza que nos deja una tarea práctica para la vida. ¿Y qué tenemos que empezar a realizar inmediatamente? Ya nos ha dado algunas reglas para cumplir. Jesús nos enseña cómo lograr conformarnos a su voluntad para poder hacer perfecta imagen de Él en nosotros. Nos pide ir haciendo todo lo que nos dice para el poder realizar su trabajo en nosotros. La gracia que Jesús quiere darnos se trata de su vida en nosotros.
Por eso insiste en la necesidad de purificar el interior del corazón y del aniquilamiento de sí misma. Con la adquisición de la santa humildad se purifica del interior del corazón, para que el corazón esté puro y no haya mezcla de egoísmo, de vanidades, de estima propia. Quiere limpiar ese corazón de todo lo que no es él, y eso a través de la humildad. Es decir, dejar al alma en la verdad de su nada. Jesús dice la humildad para él fue rebajarse, pero para nosotros es comprender la verdad de nuestra nada y nos dice cómo hacerlo. Vamos a poner mucha atención a esto que le enseña a Luisa, que también es muy importante para nosotros. Jesús dice, para hacer que yo dé las gracias en tu corazón, es necesario que te convenzas de que por ti misma nunca podrás hacer nada. Tener el convencimiento que nunca por nosotros mismos vamos a poder hacer algo, por ejemplo la cosa más sencilla, como es pensar, comer, caminar. Todos nuestros actos los hacemos porque Jesús nos lo da. Jesús dice: yo me guardo muy bien de participar mis gracias y mis dones a las almas que están siempre listas para atribuirse a sí mismas los buenos resultados que producen las obras hechas en mi gracia. Todo lo que hacemos, así sea un buen pensamiento, una palabra oportuna, que le digamos a una persona, o un consejo o un servicio que prestemos, nada es fruto nuestro. Todo lo que hacemos es fruto de la gracia que Dios nos comunica, y la gracia es la vida de Él en nosotros. Esa es la gracia, la vida divina. Por eso nada nos debemos atribuir a nosotros mismos. Y es algo que hacemos muchas veces y hasta inconscientemente, porque la soberbia está tan metida en nosotros por el pecado original. Sabemos que el pecado original fue la soberbia. Y es en lo que más el hombre cae. Es posible que de palabras demos gracias a Dios, pudimos lograr esto, sí, gracias a Dios, pero interiormente hay allí una satisfacción de lo que yo hice, de lo que es fruto de mi esfuerzo, de mi sacrificio. Lo que Jesús quiere lograr en nosotros es limpiar esos sentimientos casi muy sutiles de vanidad, de estima propia, de amor a nosotros mismos, y eso es lo que Él quiere arrancar de nuestro corazón, y llegar a la pureza interior que Él quiere lograr en nosotros. Porque de palabra podemos manifestar muchas cosas y externamente puedo reconocer, si fue Dios, si gracias a Dios. Pero interiormente está el veneno de la soberbia, hay ese sentimiento de satisfacción personal. Llegar al convencimiento de mi nada, de que todo es fruto de la gracia, porque de lo contrario robamos a Jesús los dones y las gracias que su amor nos ha donado. Lo que Jesús quiere hacer con el alma, lo hizo con Luisa y lo quiere hacer con nosotros. Así que siempre hay que reconocer que los frutos que se producen en mi jardín no se deben atribuir a mí, que soy pobre e incapaz, pues son efectos de los dones del divino amor, que con tanta abundancia y generosidad han sido donados a mi corazón. Jesús promete derramar sus gracias generosamente e incluso raudales en aquellas almas que se conocen a sí mismas, sino que reconozcan que cada cosa la han podido hacer en virtud de la gracia de Jesús, y agradecidos vivan, en un continuo temor de poder perder cada gracia, cada don y favor, si no correspondemos. Ese es el temor de Dios que nos da el Espíritu Santo, ese temor de no corresponder, de perder las gracias por nuestra falta de correspondencia. Cuando hay el verdadero temor de Dios, aumenta la atención, para poder responder a lo que Dios quiere. Ahora Jesús nos va a enseñar cómo lograr esa unidad, cómo lograr esa purificación de nuestro corazón. Jesús dice: yo no puedo entrar en los corazones que apestan de soberbia, porque dichas almas están llenas de sí mismas. No tienen en su corazón un lugarcito en donde yo pueda colocarme, y también porque no toman en cuenta para nada mis gracias. Además, estas almas van de caída en caída a su propia ruina. Y atención a lo que nos va a enseñar para poder nosotros lograr esa humildad que Él quiere de nosotros, esa conciencia de nuestra nada. Quiere que con mucha frecuencia hagamos actos de humildad. Es la primera regla que nos enseña a hacer con frecuencia acto de humildad. Y Jesús dice: continuamente quiero que estés como un bebé en pañales que, no pudiendo por sí mismo dar un paso o mover sus manos para obrarlo, espera todo de su madre. Así quiero que estés junto a mí como un niño, es decir, pidiéndome siempre que te ayude y que te asista, confesándome tu nada y esperando todo de mí. Es el primer modo de cómo lograr esta humildad,
pidiéndole siempre que nos ayude, es decir, no hacer nada solos, porque cuando yo obro solo, es porque yo soy capaz, pero Jesús pide hacer ese acto de humildad. Es saber que nada puedo hacer bien sin Él, confesar mi nada, yo soy nada Señor, tú eres todo. Ven a hacer esto en mí, dame tu gracia para realizar esto, como tú quieres, pero siempre pidiendo la asistencia de Jesús, su ayuda. Esto no como frases rutinarias sino de corazón. Todo lo debemos de tomar de Jesús, un pensamiento, un respiro, el pálpito del corazón, un paso, en fin, todo tomarlo de Jesús. Esta es nuestra verdad, somos miserables, todo lo que puede haber de bien en nosotros no es nuestro, es de Jesús en nosotros, y Él le hace sentir al alma esa verdad de su nada, la hace ver tan llena de miserias, tan despreciable, que el alma siente hasta horror de sí misma, vergüenza de sí misma, asco de sí misma, a ese aniquilamiento quiere Jesús llevar al alma. Y esto es una gracia muy grande porque cuando se experimenta esto, se ve peor que todos, entonces ¿con qué autoridad critica, con qué autoridad va a señalar al otro, con qué autoridad juzga al otro? Si ella se ve peor que todos, por el contrario, va a haber siempre más buenos. Jesús es feliz cuando logra hacer experimentar al alma este aniquilamiento, esa experiencia de lo que es en sí misma, su miseria, verse a sí misma horrible. Hay otra cosa importante, y que forma parte de la conciencia de nuestra nada, vamos a fallar muchas veces, vamos a experimentar nuestra miseria, no pudiendo realizar hasta el final lo que Jesús nos pide, y eso nos lleva a humillarnos más, a estar más dependiente de Jesús, a confiar más, a pedir más su gracia, a poner más atención para poder irle respondiendo. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros solos porque nos creemos capaces, creernos algo? Como práctica invocar a Jesús al inicio de cada obra que emprendemos, para hacerlas junto con Jesús, y aquí está el fundirnos, que vamos a ir aprendiendo después, y así se hará a la perfección. Obrando siempre de este modo obtendrán la más profunda humildad, de lo contrario entrará en ti la soberbia, la cual se sofocará el germen de la hermosa virtud de la humildad, que ha sido sembrado en ti. La gracia de la humildad nos la da Jesús. La gracia de nuestra nada nos la da Jesús. ¿Qué nos toca hacer? Lo que Él nos pide, no hacer nada solos. Muchas veces nos preguntamos cómo hago para adquirir la humildad. Jesús nos da normas tan sencillas para nosotros, poder mantenernos en la conciencia de nuestra nada y de depender totalmente de Él como lo quiere Jesús. ¿Cuál es el medio muy eficaz que nos va a ayudar muchísimo a apartar ese ego? Contar con Jesús para todo lo que hago. Si yo antepongo mi decisión, yo voy a hacer esto, yo, está mi voluntad obrando, está el ego, el egocentrismo, ya no está ahí la voluntad divina. Si por el contrario, antes de llevar a cabo una acción, empiezo a contar con Dios, he antepuesto mi intención de contar con Él, he antepuesto su voluntad a la mía, no es nada difícil, no pedirle a Dios que me ayude a hacer esto, es pedirle que lo hagamos juntos. Contar con Él para hacerlo, esta es una de las claves muy prácticas, muy sencillas que si comenzamos a experimentarlas poco a poco, vamos a ver cómo aumenta la presencia de Dios en nuestra vida y cómo cada vez vamos a ir contando más con Él. Ahí estaremos dando vida a la divina voluntad, es decir, estaremos dando el privilegio a la voluntad de Dios en todo lo que hago. Luego es un ejercicio que es fundamental, empecemos a hacerlo. Esperando todo de Jesús, luego ese acto de reconocimiento de que nada somos, nos lleva a la humildad. A saber que viene todo de Él, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Si nosotros no empezamos a experimentar esa nada que somos y no lo ponemos ya en práctica, no lograremos que Jesús actúe en nosotros. Empecemos desde ahora a contar con Él para todo, porque cuando cuento con Él para todo, le antepongo a Él a mí, ese es el paso de apartar la piedrecilla de mi voluntad. Empecemos a contar con Él, vamos a hablar en plural, ya no hablemos con el yo, sino que vamos a empezar a decir, vamos a hacer, vamos a ir, vamos a levantarnos, vamos a acostarnos, vamos a caminar, vamos a almorzar, vamos a trabajar, vamos a orar, vamos a observar,
Vamos con Él y estaremos empezando con el primer paso. Para apartar nuestra piedrecilla de nuestra voluntad, empecemos a ponerlo en práctica. Para poder lograr llegar a la nada.